Saludos muchachos, un saludo cordial. Espero que la estén pasando bien en medio de esta coyuntura que representa el aislamiento obligatorio y preventivo. Esta clase de problemas colombianos corresponde a la segunda semana. En la primera semana pues les envié un documento sobre las fases del conflicto armado y en esta semana voy a hablar acerca de algunas de esos momentos en la historia del conflicto armado interno en Colombia. Al final de esta presentación o de esta clase, voy a explicar en qué consiste la actividad número 2. Con esta videoconferencia o videoclase también adjunto las diapositivas que estoy utilizando para que ustedes lleven la secuencia y tengan el material y puedan referirse a él. Entonces voy a compartir pantalla para que vayamos viendo la presentación. Esta clase entonces la estoy grabando para que ustedes puedan acceder a ellas a través de un link de YouTube que les voy a enviar por WhatsApp. Bueno, como les comenté, vamos a hablar de conflicto armado interno en Colombia. Quiero retomar, no recuerdo si vimos teoría del conflicto a partir de un autor que se llama Johan Galtung, pero en todo caso lo vamos a mirar acá. Según Johan Galtung, que es uno de los máximos exponentes de estudios acerca del conflicto y construcción de paz en el mundo, a partir de este autor, pues se plantean tres tipos de violencia en Colombia. Y estos tres tipos de violencia se tipifican o se muestran a través de una pirámide llamada la pirámide de Galtung. Esta pirámide, o el autor lo que plantea es que la violencia que nosotros percibimos como tal realmente corresponde a un tipo de violencia que se llama violencia directa. Muchas veces nosotros creemos que la violencia es solamente el conjunto de acciones que están generando daños y que están siendo originadas por grupos armados ilegales o incluso grupos armados legales, porque como hemos visto en clase también el Estado colombiano a través de la fuerza pública ha sido responsable de una serie de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Entonces, se habla de una pirámide que también semeja a un iceberg. Ustedes saben que los icebergs son masas de hielo de los cuales solamente podemos ver una punta, pero que hay una gran masa que soporta esa punta del iceberg. Asumamos que esta línea que está aquí corresponde al nivel del mar y lo que nosotros podemos percibir es solamente la punta, lo que no podemos percibir es mucho más grande de lo que estamos percibiendo. Así se expresa Galtung para referirse a la violencia. Lo que percibimos son solamente manifestaciones de una violencia directa, pero hay otro tipo de violencia, hubo dos tipos de violencia más que están soportando esta violencia directa. Entonces, cuando hablamos de violencia directa, nos estamos refiriendo a todo tipo de daño o afectación. Hablamos de daño físico, ¿no? Pero también de afectaciones psicológicas, de afectaciones ambientales. Entonces, todo tipo de daño o de afectación que se hace a través de la palabra, verbalmente, o hacia la integridad de las personas, o hacia bienes materiales. Por ejemplo, en el marco del conflicto armado se están talando muchos árboles, se está degradando el ambiente. Estos árboles se talan para dar paso a los cultivos de coca, por ejemplo. Entonces, ese es un daño que se está haciendo al ambiente. Se violan mujeres y hombres. Ese es un daño y una afectación, porque hay un daño físico, biológico, pero hay una afectación que permanece mucho más allá del tiempo en que la persona está, digamos, o sea, es un daño, es una afectación que permanece en el tiempo, incluso más allá del periodo que toma a la persona recuperarse del daño físico que ha recibido, por ejemplo, en el caso de una violación. Hay casos de personas que sufren un hecho victimizante, un desplazamiento, por ejemplo, y 20 años después todavía se sienten afectados, ¿verdad? Porque recuerdan qué pasó ese día, porque tuvieron que salir huyendo, que perdieron familiares en el camino, que se desintegró la comunidad, que ya no pudieron volver a la comunidad de la cual hacían parte. Miren nada más, haciendo una comparación con lo que estamos viviendo, a nosotros pues nos cuesta un poco el hecho de todo este aislamiento pues tiene como una consecuencia y unas afectaciones que no podemos llevar a la vida que estábamos acostumbrados a llevar. Hacer las cosas que nos gustaban y que le daban sentido a nuestra vida. Entonces pongámonos en el lugar de muchas víctimas, más de 8 millones de víctimas en Colombia que sufrieron el desplazamiento.
y que no pudieron llevar la vida que querían llevar, no podían volver a sus parcelas, a sus pueblos, a llevar proyectos productivos, a encontrarse con las personas a las que amaban. Entonces la violencia directa es todo este tipo de daños y afectaciones sobre la integridad de las personas, sobre el medio ambiente, sobre la infraestructura física que se ejecuta en el marco del conflicto armado interno. ¿Qué exige de parte o qué se exige para el Estado en cuanto a violencia directa? Unas actitudes o comportamientos de verdad, justicia y reparación. Es decir, para nosotros poder salir de esta espiral de violencia directa que está dada, pues hay muchos datos, ¿no? Por ejemplo, hay 9 millones de víctimas en Colombia según el Registro Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, de las cuales más de 8 millones son víctimas de desplazamiento interno, más de 300.000 personas asesinadas, más de 15.000 personas desaparecidas y otra serie de hechos victimizantes que se han dado. ¿Qué se exige entonces por parte del Estado? Un comportamiento de verdad, justicia y reparación. La verdad es un derecho, digamos, que nació o tiene unas bases teóricas y prácticas en la dictadura de Pinochet en Chile. Se entendió que después de tantas desapariciones forzosas en el marco de la dictadura de Pinochet, era importante saber qué es lo que había pasado con esas personas que fueron desaparecidas, por qué las desaparecieron, quiénes fueron los que las desaparecieron. Y esta respuesta, estas preguntas con respecto de la verdad nos conducen a la justicia. Y la justicia lo que hace es minimizar la posibilidad de impunidad. La justicia lo que busca en últimas es que se castiguen los culpables de haber cometido esos hechos victimizantes, tanto de manera intelectual como de manera material. Que se reduzca la posibilidad de impunidad para que también se reduzca la posibilidad de repetición, porque todos sabemos que si andamos por allí cometiendo delitos y no se nos castiga por ello, la posibilidad de reincidir en la comisión del delito es mucho mayor que si existiera un sistema de justicia que investigara y penalizara a esas personas que están cometiendo delitos. Entonces, ese es el mensaje que se está dando en Colombia muchas veces cuando no se lleva a la justicia o no se investigan los casos y por lo tanto no se conoce la verdad de lo que está pasando. Pero para que haya verdad también debe haber reconocimiento de que en Colombia hay un conflicto armado interno y hay unas responsabilidades. Esas responsabilidades, como las hemos visto en clase, pues son de diverso tipo. Hay unos actores que han sido más sanguinarios o que en ciertos hechos victimizantes han sido más incisivos que otros. Por ejemplo, en el tema de reclutamiento infantil, los mayores responsables son las FARC. Y en el caso de masacres y asesinatos, los mayores responsables son los paramilitares. Pero también hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado en los asesinatos selectivos y en el asesinato de civiles a través de los falsos positivos. Más de 10.500 falsos positivos en Colombia, según las cifras que nos presenta la Fiscalía General de la Nación. También existe entonces debajo de esa línea de la percepción, como si esto fuera el nivel del mar y esto fuera un iceberg, aparece la violencia estructural. Y la violencia estructural está dada por condiciones de inequidad. Inequidad, algunos autores lo equiparan a igualdad, pero realmente la inequidad es un asunto moral, ¿no? Es cuando nosotros nos decimos o nos preguntamos por qué existe tanta desigualdad en el país. Para Johan Galtung es mucho más importante o más decisorio el tema de la desigualdad o de la inequidad que la misma violencia directa, porque esta inequidad está matando a más personas, porque los daños también pueden ser así de graves como los que se están originando en la violencia directa. Y esta violencia estructural está dada por la insatisfacción de necesidades básicas en la población, por la pobreza histórica y la desigualdad. Pensemos entonces en personas que no han podido comer hoy, personas que no van a poder estudiar mañana, personas que no cuentan con una casa o viven en la calle o en situaciones, en sectores de alto riesgo. Todas estas, o personas que se les mueren los familiares por falta de atención médica o la desesperanza que genera el hecho de no poder llevar la vida que queremos llevar. A eso se refiere Johan Galtung cuando está hablando de violencia estructural. Y exige por parte del Estado una resolución creativa de ese conflicto. Es decir, que nosotros comencemos a mirar de qué manera podemos suplir las necesidades de las personas que tienen esas necesidades básicas insatisfechas. Pero no solamente con la transferencia de dinero como se ha hecho a través de programas como Familias en Acción, sino proveyendo también educación, igualdad de oportunidades, oportunidades de empleo digno, no solamente el salario mínimo que en este país no alcanza para mucho.
A eso se refiere cuando pensamos en resoluciones creativas de ese conflicto, porque las resoluciones no creativas básicamente son transferir dinero, y llevamos aquí en este país más de 20 años transfiriéndole dinero a los pobres sin ver que ellos realmente salgan de la pobreza. Y por último, él habla de violencia cultural, que la violencia cultural tiene su raíz en la discriminación, en tratar mal a la otra persona por cualquier condición, sea física, sea étnica, sea ideológica. Y esta discriminación está dada principalmente hacia los más débiles dentro de la sociedad. Y dentro de la sociedad colombiana, los más débiles son las mujeres, los afrocolombianos, cualquier persona que pertenezca a una comunidad étnica, también como los indígenas, los palenqueros, los raizales, los romos, las personas con orientación sexual diversa y los campesinos y campesinas. Todos estos son grupos poblacionales, las personas en situación de discapacidad, grupos poblacionales que llevan las de perder en una sociedad excluyente y discriminatoria como es la nuestra. Esta violencia cultural está dada no en términos de una violencia directa con un daño, digamos, en el marco del conflicto armado por un arma, por ejemplo, en el marco de una masacre o del asesinato de un líder social, sino que hay tipos de violencia que son ocultas, naturalizadas, banalizadas, o que la gente considera que son cotidianas y que tienen que darse. Por ejemplo, cuando un hombre maltrata a una mujer, cuando una persona en situación de discapacidad o un inmigrante es explotado laboralmente, cuando un niño es abusado sexualmente, cuando una niña es matoneada o acosada en el colegio, cuando una mujer es chiflada en público, cuando asumimos cualquier tipo de conducta discriminatoria, entonces porque es orejón, porque es negro, indio tenía que ser, ¿cierto? Todo este tipo de situaciones configuran violencia cultural. Y es violencia cultural porque está arraigada en nuestros genes culturales, porque hace parte de nuestra sociedad, lo vemos como natural, que nosotros andemos molestando a la gente. Mira el maricón, mira la arepera, la cauchera, eso es como tan normal en muchas comunidades y no es normal. Lo normal es que nos tratemos con respeto, pero como eso se ha venido dando desde hace tanto tiempo y es difícil cambiar, pero no imposible cambiar esos hábitos, entonces se considera que esa violencia está arraigada a la cultura. ¿Qué actitud se reclama por parte del Estado y en este caso de la sociedad? La actitud de reconciliación. Conciliar es unir dos cabos o dos partes que estaban separadas. Reconciliar es volver a unir esos cabos dentro de la sociedad que estaban separados. ¿Por qué? Por la misma discriminación. Es decir, que tengamos una sociedad armónica, una sociedad donde nos podamos interrelacionar de manera respetuosa. Aquí hay varios políticos o líderes en Colombia que abanderan ciertos discursos en torno a la violencia cultural o la violencia estructural. Por ejemplo, Antanas Mockus habla mucho de nuevas ciudadanías y se refiere básicamente que el tema de la violencia cultural es muy importante y hay que atacarlo a través de estrategias pedagógicas. Hay otros políticos que hablan de la necesidad de reformas agrarias, de reformas estructurales al sistema de salud, de darle plata a los pobres o más bien oportunidades de trabajo o de vida digna. Y hay otras personas que piensan que el mayor daño o problema que hay en Colombia es el conflicto armado interno y por lo tanto la solución es la lucha armada contra grupos armados ilegales. Bueno, sabemos que el panorama de colombiano es una mezcla de todas estas situaciones. Por ejemplo, cuando se estaban presentando las eliminatorias del Mundial de Rusia, cada vez que Colombia ganaba o perdía, es decir, cada vez que Colombia jugaba en estas eliminatorias, se presentaban en promedio 500 riñas. Y si Colombia perdía, se incrementaba ese número. Significa que no hemos sabido tramitar nuestras emociones. ¿Por qué tenemos que festejar un triunfo o, digamos, canalizar el fracaso o la pérdida de un partido de fútbol a través de la violencia? Bueno, todo esto se responde en el marco de la violencia cultural. ¿Cómo es posible que haya personas que mueran de desnutrición, de hambre o que vivan mal porque no tienen trabajo? Esto se marca en el tema de violencia estructural. ¿Cómo es posible que sigan matando a líderes sociales, amenazando a campesinos y campesinas o despojando tierras? Esto se entiende desde la violencia directa. Entonces, estamos ante un escenario bastante complejo donde se presentan diversos tipos de violencia según la tipificación que hace Johan Galtung. ¿Cuáles son entonces las soluciones o los escenarios cuando se presentan este tipo de comportamientos, actitudes? Cuando hay violencia directa, lo ideal es pasar a una no violencia.
lo que llama Johan Galton paz negativa, creo que en clase lo he explicado. Básicamente es la ausencia de esa guerra, la ausencia de esa violencia, aunque la paz no se agota allí, ¿verdad? Por eso se habla de paz negativa, no paz solamente. Hay diversos autores que ya han planteado que la paz no es la ausencia de guerra ni de conflictos, como Vincent Fisas. La paz negativa se refiere al hecho de que una vez hemos superado los problemas que supone la violencia directa, volvemos a una paz normal como la que teníamos antes. O sea, no es ningún aporte nuevo al estado inicial en el que nos encontramos. Pero la paz positiva sí es un aporte real, porque pasamos de una situación de inequidad, por ejemplo, de tener hambre a no tenerla, de estar ignorantes a ser educados, de estar desempleados a tener trabajo, de no tener un hospital y un sistema de salud robusto a ser atendidos de manera digna en un sistema de salud, por ejemplo. Entonces, ya estos sí son aportes positivos a la construcción de paz. Por lo tanto, la paz no está dada solamente por la ausencia de guerra, que básicamente coincide con el hecho de las negociaciones o de las negociaciones de paz o la construcción de paz, sino que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Pero de nada nos sirve que no tengamos guerras, que no pasemos hambre, si nosotros todavía no nos tratamos de manera empática, es decir, no nos tratamos con respeto. Usted puede tener la barriga llena, puede tener acceso a la universidad, puede tener casa, carro y beca, puede tener condiciones de seguridad, pero si usted se trata mal con el vecino, con sus papás, por ejemplo, con sus amigos, o es agredido, matoneado, vilipendiado, discriminado, entonces no podríamos decir que hay una completa paz. Por eso es necesario el reconocimiento de que somos seres humanos con dignidad y derechos. Después de este preámbulo, vamos a pasar entonces un poco de historia, la primera parte del conflicto armado interno. Y aquí aparece una concepción, y es, ¿qué es el conflicto armado interno? Aquel que ha desencadenado violencia directa, fundamentalmente debido a la divergencia de intereses en lo concerniente al gobierno y el territorio, y en el que hay un uso de la Fuerza Armada entre las dos partes, una de las cuales es el Estado. No existe conflicto armado interno si el Estado no hace parte de ese conflicto, ¿cierto? Entonces vemos que en Colombia el Estado sí ha hecho parte, como lo vamos a ver a través de sus gobernantes, ha hecho parte del conflicto armado interno, por omisión, porque no ha hecho lo debido, o por acción, cuando hace lo que no debe. Por ejemplo, en el caso de la masacre del Salado en el Carmen de Bolívar, cuyo caso vimos específicamente en clases, el Estado no actuó para defender a la población civil. Y en otros casos, como el de los falsos positivos, es el Estado el que actúa agrediendo a la población civil. Y el conflicto armado interno, como les dije, genera violencia directa, dos tipos. Disculpen, el conflicto armado interno se caracteriza por el desencadenamiento de la violencia directa. Como les comenté en la diapositiva pasada, se da de dos maneras: a través de daños a la infraestructura física, daños en el cuerpo de las personas, ruptura de las comunidades, en fin, daño a la infraestructura productiva, y afectaciones que son de carácter ambiental o intangibles a veces, de carácter ambiental o de carácter psicológico o de carácter social. De carácter psicológico, que yo tenga una perturbación, que yo no haya podido superar un duelo, un problema, la muerte de un ser querido, la desaparición forzada, el desplazamiento, y estoy afectado. Una afectación ambiental, la contaminación de los ríos, la tala de árboles, como les comenté, y una afectación social, que ya yo no pueda confiar en mi vecino porque no sé si es un matón, por ejemplo, como se ha visto en estos pueblos del sur de Córdoba. Uno a veces no sabe ni quién es el vecino, cuando ves son las noticias de que fueron capturados tales integrantes de una banda criminal, y ahí aparece el hijo de la señora fulanita, el vecino tal, el señor de la tienda, y uno convivía con el enemigo y no sabía. Y básicamente este conflicto armado interno se da por una divergencia en intereses de carácter territorial o con respecto de la manera en que se está gobernando. Y esta primera parte de que vamos a ver de la historia del conflicto armado interno tiene que ver con la divergencia en el tema del gobierno, cómo los partidos tradicionales han gobernado el país y cómo ha generado eso exclusión de carácter político. En los mapas que vimos al inicio de la clase, pues podemos ver cómo se relaciona, o pudimos ver cómo se relacionaba el conflicto armado interno con los distintos territorios en Colombia. Y bueno, hay un primer periodo. Hay muchos autores que plantean que el conflicto o la violencia, como la conocemos en Colombia, realmente tiene unos inicios desde la época de la colonia, de la conquista, disculpen.
la manera como los españoles vinieron a América, de manera violenta, saqueando los recursos, matando a los indígenas, explotándolos, esclavizando a negros que trajeron de África, generando una estructura de poder que solamente beneficiaba a la colonia española, dañando las costumbres de nuestros pueblos, etcétera, constituyen para estos autores un inicio de una violencia y un pensamiento colonial o de conquista, donde nosotros no valemos nada, donde nos debemos dejar gobernar por las potencias, donde todo lo extranjero es bueno y lo colombiano es chilchombiano y es sinónimo de precario, de ignorante, bueno, en fin, de mal, ¿cierto? Como si nosotros fuéramos malos y los europeos fueran buenos, o el ideal de sociedad fuera solamente el ideal de sociedad civilizada europea, desentendiéndonos del hecho de que nosotros también teníamos una civilización indígena con unos valores, con unas condiciones materiales de vida, con una organización social, incluso y obviamente antes de la llegada de los españoles. Pero hay otros autores que plantean que no, que realmente no se dio desde el momento de la conquista, sino desde la colonia. Otros plantean que desde 1930, con el final del periodo de gobierno conservador. Otros plantean que desde antes, con las luchas que se presentaban por la tierra, desde los años 20, por ejemplo. Y otros plantean que es a partir de 1948, con la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Otros plantean que es a partir de 1967, a partir de la creación o el origen de la guerrilla de las FARC. En fin, dependiendo de lo que queramos medir o estudiar, así va a ser la fecha que nosotros escogemos. Para esta clase, pues, o para el curso, yo voy a partir de 1930, porque me da como, nos da mayor conocimiento de todo lo que ha pasado para poder entender qué es lo que está pasando hoy. Debemos entender la violencia desde 1930, con todo el derrame de sangre, la lucha que hubo por causas ideológicas. Entonces, a este periodo comprendido entre 1930 y 1957 se le llama la violencia. ¿Por qué lo coloco entre el 57? Coloco un signo de interrogación, porque hay unos autores que plantean que va de 1930 hasta la aparición de la FARC o incluso hasta nuestros días. Esa violencia, dicen ellos, no ha cesado, simplemente ha cambiado algunas características, se han sumado algunos actores, etcétera, pero es la misma violencia. Otros dicen, no, hay que distinguir un periodo de violencia bipartidista, de violencia política, el Frente Nacional, y luego otro tipo de conflicto que deviene por la aparición de la FARC, posteriormente el narcotráfico y en últimas, o paralelo al narcotráfico, el fenómeno paramilitar. Pero vamos a mirarlo en sentido amplio y vamos a partir de 1930. En ese sentido, se considera que la violencia es un periodo extremadamente violento de confrontación entre liberales y conservadores. Liberalismo y conservadurismo son los dos grandes partidos tradicionales de Colombia, los que estaban desde el inicio. Cualquier intento de una tercería, es decir, de un tercer partido, fue aplastado por parte de estos dos grupos tradicionales. Los liberales abogaban por unas libertades fundamentales, libertad de empresa, de asociación, de libre expresión, de conciencia, mientras que los conservadores propendían por un mayor control por parte del Estado frente a las libertades personales. Por ejemplo, los liberales estaban a favor del voto femenino. De hecho, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que fue un general que adhería a ideas liberales, se dio el voto femenino. Los conservadores no, los conservadores defendían un Estado, un tipo de sociedad y de Estado apegado a la norma, con control del mismo Estado, con restricción de libertades para los ciudadanos, es decir, conservar el statu quo, la sociedad como Estado. Esta confrontación entre liberales y conservadores entonces generó la confrontación ideológica, llevó u originó una confrontación armada. Para 1930 finaliza lo que se llamó hegemonía conservadora, es decir, una gran cantidad de años en los cuales los conservadores habían detentado el poder en el país, ¿cierto? Ahí finaliza y comienza un gobierno liberal. Inicia la violencia de liberales en el sur del departamento de Santander y al norte de Boyacá. Al verse ellos representados en el gobierno, comienzan a atacar a los, digamos, comienzan a atacarse entre ellos porque hay un cambio de mando, ¿cierto? Los liberales, llenos de valor por el hecho de tener un gobierno liberal, lanzan ristre contra los conservadores en algunas regiones del país. Y los conservadores,
digamos, resentidos por el hecho de no haber ganado las elecciones, comienzan a atacar a los liberales porque no querían que se perdiera el poder. Ahora, estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas, pero todo esto ha sido instigado por parte de las élites políticas. O sea, no podemos decir que es una guerra civil así nomás, no declarada, pero como una guerra entre liberales y conservadores, entre ciudadanos, sino que detrás de todo ello estaban obviamente eh, dirigentes de uno u otro partido. ¿En qué o cómo se reflejó esta violencia política? A través de asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. Es decir, yo consideraba a mi enemigo, si yo era conservador, consideraba a mi enemigo el liberal y el liberal consideraba a su vez al conservador como su propio enemigo. Miren esta cifra. Esta violencia política en 27 años lo que hizo fue generar o causar entre 200.000 y 300.000 muertes. Esto es más o menos, bueno, más o menos no, la cantidad de muertos que ha habido en el marco del conflicto armado desde 1965. ¿Qué sucede? Que nosotros pensamos que lo peor que le ha pasado a Colombia es la violencia de estos últimos años, de 60 años para acá, pero ya desde 1930 al 57, en 27 años, ya había la misma cantidad de muertos que hemos originado nosotros en un periodo de tiempo más largo. Y eso que ahora tenemos armas más sofisticadas que permiten asesinar a personas más rápido. Un fusil, por ejemplo, una ametralladora, yo qué sé, una bomba, helicópteros. Y antes lo que se tenía era, como vemos aquí en la fotografía, machetes y palos. Es decir, que pudo haber sido más sangrienta por los métodos en los cuales lo utilizaban las personas para asesinarse. En un periodo de menos tiempo se generó una gran cantidad de muertes similar a la que se originaron en 60 años y con un agravante, que antes había menos personas. Para la época había un promedio de 11 millones de colombianos y estas muertes representaban un gran porcentaje de la población colombiana. Aquí les dejo un enlace a un canal de YouTube que se llama 100 Preguntas, donde ustedes van a poder ampliar de acuerdo con unos hitos históricos, si así lo desean. No es necesario que lo consulten, pero es una recomendación. Miren que los videos tienen en promedio una duración de 25 minutos. Puedan ampliar algunos hitos históricos de la historia pasada y de la historia reciente del país. Aquí pueden hacer entonces clic y les da el enlace para saber más acerca de lo que ha pasado en el conflicto armado interno en Colombia. ¿Qué sucedió entonces entre 1930 y 1957 durante ese periodo llamado la violencia? Pues en 1947 se dieron violentas luchas entre seguidores liberales y conservadores por abuso de la policía en favor de los conservadores. Estábamos en un gobierno conservador y la famosa policía política lo que hacía era asesinar, instigar, amenazar a todas aquellas personas que no adherían a la postura conservadora. Esto originó que hubiera 14.000 muertos. O sea, estos podrían considerarse casi que crímenes de Estado, porque es el mismo Estado el que está a través de la policía política matando a los ciudadanos simplemente porque no pensaban como en el momento debía pensarse. Y era a través de una, digamos, adherir a una ideología conservadora. Entonces, criticamos mucho, por ejemplo, a Cuba. Criticamos el régimen cubano porque ya la gente no puede conformar un partido político, porque la gente no puede andar por la calle criticando al gobierno, porque en las elecciones solamente se presentan candidatos del partido y es yo con yo y tú con tú. Pero nosotros no nos damos cuenta que tenemos unos antecedentes muy fuertes de asesinatos de personas que pensaban distinto y que no eran precisamente grupos armados al margen de la ley, sino era la misma policía política de aquel entonces, auspiciada por un gobierno conservador, la que estaba asesinando a civiles. En 1948 hemos tocado de pasón en la clase el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que originó un fenómeno llamado el Bogotazo. Al menos 3.500 personas murieron en los combates que se extendieron por una semana. Sabemos que a la persona que, apellido Roa, no recuerdo el nombre ahora, que asesinó a Jorge Eliezer Gaitán, la arrastraron por las calles de Bogotá, ¿verdad? La turba enardecida mató a esta persona, a quien había asesinado materialmente a Jorge Eliezer Gaitán. Y digo materialmente porque los autores intelectuales todavía pues hay como un velo alrededor de a quién le corresponde la autoría
de ese asesinato. Algunos dicen que fueron los conservadores por la posibilidad que tenía Jorge Eliezer Gaitán de llegar a ser presidente en 1949, que era cuando se iban a dar las elecciones. Otros dicen que fue una organización de Estados Unidos, la CIA, porque quería limitar en el marco de su estatuto de seguridad nacional, el estatuto no, la doctrina de la seguridad nacional, cualquier vestigio de ideas liberales o comunistas en América Latina, y entonces Jorge Eliezer Gaitán encarnaba precisamente un pensamiento liberal eh, y no era bien visto por Estados Unidos, entonces lo mandó a matar. Todavía todas estas teorías están en estudio y va para largo porque no se ha definido entonces qué fue lo que pasó allí. Y vemos que hubo solamente en esta semana 3.500 personas muertas. Entonces tenemos un antecedente muy violento en el país. Ya al año siguiente, bandas, grupos de conservadores denominadas pájaros, equipados con complacencia del gobierno, ojo, aquí volvemos al tema, ¿no? Estas personas estaban armadas y actuaban como grupos paramilitares conservadores para asesinar a aquellos que eran contradictorios, es decir, a los liberales. Entonces, estos equipados con complacencia del gobierno, al lado de algunas entidades de la policía departamental y municipal, en manos de caciques conservadores, desataron una cruenta y sangrienta campaña de masacres y asesinatos en numerosas partes del país. Solo en 3 meses perecieron más de 2.000 personas. Entonces vemos que hay una exclusión política. Yo mato al otro porque es distinto a mí, en cuanto piensa distinto a mí. No me importa si es mi papá, si es mi hermano, mi vecino. El hecho de que piense distinto a mí, no sea liberal o no sea conservador, ya lo convierte en mi enemigo y lo tengo que exterminar. Y nosotros creemos que estamos lejos de eso en Colombia, pero no, todavía seguimos excluyendo políticamente, discriminando y atacando a la persona que piense distinto. Por ejemplo, si yo soy uribista, entonces me creo con el derecho de decirle a un petrista que es un mamerto, un marihuanero, un petroñero, y si soy petrista me creo con el derecho de decirle al uribista, un uribestia, un paraco, en fin. O sea, nos seguimos matando de palabra y no habrá quien desee la muerte de aquellas personas que piensen de manera distinta, por razones políticas o religiosas, yo qué sé. Entonces vemos que hay unos antecedentes aquí, es muy grave, de un paramilitarismo conservador. ¿Qué significa paramilitarismo conservador? Que actuaban estos como si fueran militares, pero realmente eran ciudadanos equipados por el gobierno para cumplir unas funciones de eliminación del contradictor. Continuamos entonces en este periodo de entre 1930 y 1957, en el mismo año, 1949. Laureano Gómez, que fue un presidente conservador, llegó a la presidencia en este año. ¿Y qué hizo él? Continuar y profundizar la política de seguridad que no contemplaba negociar con los rebeldes, es decir, con los liberales que estaban en contra de los mandatos conservadores. Esta política se orientaba hacia el exterminio de los contradictores políticos. Debemos entender que esta política de seguridad hace parte de una doctrina de seguridad nacional propugnada por los Estados Unidos, que como les comenté con la diapositiva pasada, lo que buscaba era eliminar cualquier forma de comunismo o de liberalismo en extremo en América Latina. Y Laureano Gómez, de gobierno de corte conservador, pro Estados Unidos, lo que hizo fue adoptar esas medidas en Colombia, como muchos otros presidentes lo hicieron en América Latina. 1949, 4 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo dividido en dos grandes bloques militares, económicos y políticos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética y Estados Unidos lo que buscaban era influenciar económica, ideológica y militarmente a la mayor cantidad de países posibles. Entonces, lo que hizo Estados Unidos a través de la doctrina de seguridad nacional es generar una serie de acciones que debían implementar los países para cortar la raíz malévola del comunismo. Ahí todavía, pues, eso entre comillas, ¿no? Porque era lo que decía. Todavía hay personas que creen que Colombia se va a volver comunista. Todavía hay personas que dicen que si yo adhiero a un partido de izquierda es porque soy comunista. Eso es un vestigio de los años 50. Eso es un desconocimiento absoluto de la evolución que ha tenido el país. Las posibilidades de que Colombia se vuelva comunista son muy remotas, según estudios que han adelantado investigadores de la Universidad Nacional y de la Escuela de Ciencias Económicas de París. Básicamente porque Colombia tiene una tradición
de clientelismo, de burocracia, que no le permite que eso pueda suceder. Nuestra misma estructura económica imposibilita que en este país se dé el comunismo. Entonces son unos temores infundados y que beben de esta época de la doctrina de seguridad nacional, que también fue acogida por los gobiernos de esta época. Aquí mencionamos a Laureano Gómez, y que tiene una raíz o un fundamento más bien de exclusión política. Si tú eres mi contradictor político, yo te tengo que eliminar. Yo no me puedo sentar a negociar contigo. Y así todavía hay representantes o líderes políticos en el país que están en contra de la negociación con grupos armados ilegales y lo que buscan es el exterminio de esas fuerzas que ellos consideran contradictoras políticas. Como si en este país solamente debiera existir una fuerza política. Estamos en una democracia y la Constitución nos faculta para que nosotros pensemos lo que queramos pensar, organicemos partidos políticos y podamos expresar y difundir nuestro pensamiento, todo dentro del marco de la constitucionalidad, sin utilizar las armas. Pero eso es lo que muchas personas no entienden. Aquí quieren solamente que nosotros seamos de un lado, seamos del otro, y que cualquier fuerza tercería o cualquier fuerza alternativa sea extinguida porque hablamos mal de ella, porque la discriminamos, porque instigamos a la gente para que no vote o porque simplemente la asesinamos, como ha pasado, asesinamos a sus miembros, como ha pasado con la Unión Patriótica. Bueno, en 1949, después de esta asunción al poder de Laureano Gómez, más de 500 guerrilleros liberales asaltaron San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, y mataron a más de 200 personas entre civiles, paramilitares, conservadores y policías. Era el anuncio de una nueva fase del conflicto bipartidista. Es decir, como Laureano Gómez era conservador, estos guerrilleros liberales, todavía no podemos hablar de FARC. Estamos hablando de guerrilleros campesinos liberales, incluso algunos niños. Había una foto que iba a colocar ahí de niños, pero no quise hacerlo. En aquella época también los niños tomaban las armas y lo que querían era irse en contra de este gobierno conservador. ¿Por qué? Porque también los estaba matando. Entonces era, digamos, como una manera de defenderse de esta... no estoy justificando, estoy simplemente diciendo que es un momento en el que el mismo Estado está matando a los campesinos, estos se tienen que armar, convertirse en guerrilleros, tienen que defenderse y da origen a estas guerrillas campesinas. Entonces ahí vemos ya unos inicios de una guerrilla de carácter liberal en 1949. La FARC todavía viene en los años 60, o sea, desde antes de la FARC ya existían guerrillas liberales y existían paramilitares conservadores, no como los de ahora, o sea, son otro asunto y ya lo veremos en su momento. En 1949, de 1949 en adelante, aquí, para que vean la cara de esta gente, se da una conformación de guerrillas liberales para oponerse al autoritarismo del gobierno conservador. ¿En cabeza de quién? De Laureano Gómez. Más de 10.000 hombres en los llanos orientales, occidente de Cundinamarca, sur del Tolima, Sumapaz, Cundinamarca, Magdalena Medio Santanderiana, sur de Córdoba y Antioquia, se están armando, ¿cierto? Estos tipos se armaron, más de 10.000, imagínense. En 1949 eso era mucha gente. Si hace unos años, póngale usted unos 10 años, la guerrilla contaba con 37.000, a ver, hace 10 años, 8 años de Santos, un año que lleva Duque, 9, y 4 del segundo mandato de Uribe. Hace 13 años la guerrilla de la FARC, solo la guerrilla de la FARC tenía 37.000 combatientes. Imagínense. Y ahora 1949, 70 años atrás ya tenían 10.000. Esto es un número bastante grande. La población colombiana era menor y ellos ya tenían 10.000. Estaban armados. Todavía no tenían las armas sofisticadas que se conocen hoy, pero ya estaban armados. Se dio el inicio de la conformación de guerrillas liberales. No tenían nombres todavía, tenían quizás, o sí tenían nombres, pero no eran grupos armados como tal, con una estructura tan sólida como la que nosotros conocimos. En Tolima y Cundinamarca se conformaron grupos armados irregulares ligados al Partido Comunista. Entonces, hay que hacer una diferencia entre campesinos que se arman con palos y con rulas para defenderse de los ataques por cuestiones ideológicas, tanto de paramilitares conservadores como del Estado, en cabeza del presidente, y la distinción se da con grupos armados irregulares ligados al Partido Comunista. Ya esta gente comenzaba a formarse en Cuba,
o, digamos, en Rusia, en la Unión Soviética, disculpen, la Unión Soviética, con unos ideales marxistas, leninistas, ya comenzaron a tener armas, comenzaron a adquirir una estructura. Eran dos tipos, los campesinos con palos y machetes y esta gente que ya conformaba grupos armados irregulares. Y estamos hablando ya de armas de largo alcance. Entonces, esos son los inicios de la guerrilla como nosotros la conocemos en la actualidad. Desde 1950, las áreas rurales fueron aún más devastadas. Esto coincide con los mapas que nosotros vimos en clase, donde observamos que son las zonas periféricas del país las que más han sufrido los embates de la guerra, donde son los campesinos y los campesinos los que llevan la peor parte, los afros, los indígenas, ¿verdad? La guerra también se ha librado en las ciudades, pero en menor proporción. Esta devastación se debió a las campañas de pacificación, o sea, con el uso de las armas y destrucción del enemigo, en las que unidades compuestas por el ejército, la policía y los paramilitares conservadores practicaban la táctica de tierra arrasada. Es decir, por donde iban matando al que fuera. No les importaba quién fuera. Con solamente una asignación arbitraria de que era liberal, lo iban matando, a él y a su familia. Mientras que las guerrillas respondían a su vez con una creciente brutalidad y arrasaban con las zonas de predominio conservador. ¿Qué hacían estas guerrillas liberales? Robaban, mataban y saqueaban lo que encontraban. Entonces, de parte y parte, no había, hubo unos intentos de diálogo, pero no fueron fructíferos. Hubo intentos de gobiernos de unidad entre liberales y conservadores, pero no se concretaron. ¿Qué le quedó a la gente? El descontento frente al abuso del poder por parte de los gobiernos conservadores y se fueron a la lucha armada. No podemos decir aquí quién era el bueno y quién era el malo. De eso no se trata. Simplemente de comprender que hubo un periodo en la historia de Colombia que nos sigue marcando a nosotros y es la confrontación por ideales políticos, que tiene su fundamento en el hecho de que en este país se crea que solamente debe gobernar un tipo de pensamiento o ideología política, excluyendo a las demás ideologías, lo cual va en contravía de un Estado democrático. En 1952 ya va tomando forma la cosa, se da la famosa Conferencia Guerrillera Nacional promovida por el Partido Comunista Colombiano. Entonces ya vemos un intento de organización de las guerrillas. A esta conferencia asistieron guerrilleros liberales de Antioquia y Santander y otros grupos liberales y comunistas de Cundinamarca y sur del Tolima. Entonces miren que se hace una distinción entre grupos liberales y grupos comunistas. Básicamente, ¿por qué? Porque los grupos liberales todavía eran considerados grupos de campesinos, mientras que los grupos comunistas, si bien muchos o la gran mayoría eran campesinos, tenían un cierto tipo de formación ideológica. Entonces, unos lo hacían para defenderse con la ideología de que el Estado me está agrediendo y otros lo hacían para defenderse con la ideología de que el Estado me está agrediendo, pero yo tengo que cambiar la estructura del Estado. O sea, hay una ideología de carácter político que no solamente va destinado a la autodefensa, sino que va destinado a tumbar al gobierno que ellos consideran ilegítimo. Esto es importante porque es la base ideológica de los partidos como las FARC. La FARC se definen como un grupo de revolt, el FARC-EP, no FARC el partido. La FARC-EP se identificaban como un grupo armado que iba o que propendía por una reestructuración del Estado y del gobierno, obviamente, porque consideraba que este era ilegítimo, que este no satisfacía las demandas de la ciudadanía, pero que sí estaba orientado a la satisfacción o a la consecución de los intereses de los poderosos. Entonces, aquí ya comienza a mezclarse la lucha armada con un fundamento ideológico o político. Aparece entonces este señor, Gustavo Rojas Pinilla, quien era un militar y que creó o generó un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Es la toma del poder por parte de un dictador o de una persona con auspicio o con apoyo de los militares. En este caso, él era militar y con el apoyo de los militares se tomó el poder. ¿A quién le propinó ese golpe de Estado? A Laureano Gómez.
conservador, y el señor Gustavo Rojas Pinilla era de corte liberal. Él posteriormente crearía un grupo político, pero bueno, en este momento era liberal, o digamos, encajaba dentro de la estructura liberal. Ese golpe de Estado se dio en 1953, no hemos tenido más golpes de Estado desde entonces, y él llegó allí básicamente deslegitimando el gobierno de Laureano Gómez, que estaba golpeando, valga la redundancia, valga aquí como la aclaración, golpe de Estado, golpeando a ciudadanos o a campesinos liberales. Y él ofreció entonces el final de la guerra. ¿Qué fue lo que pasó en la dictadura? Yo creo que les comenté que muchas de las dictaduras o las dictaduras se caracterizan por, en términos generales, la violación o la supresión de ciertos derechos civiles y políticos, y que demuestran ser, en cuanto a derechos económicos y sociales, a veces mejores administradores o mejores garantes que los regímenes democráticos. En el caso de Gustavo Rojas Pinilla hubo como un híbrido, es una figura polémica hoy, porque durante el mandato de Gustavo Rojas Pinilla se dio el voto femenino. Ya los hombres podíamos votar desde finales del siglo XIX, las mujeres no, lo vinieron a hacer dentro del mandato, digamos así, del régimen de Gustavo Rojas Pinilla, que es algo contradictorio porque es una libertad civil el poder votar o política. Y él le reconoció eso nada más ni nada menos que a las mujeres. Construyó el aeropuerto El Dorado, construyó las carreteras que veíamos hasta hace poco, antes de las carreteras de cuarta generación, trajo la televisión pública, pero censuró, por ejemplo, a la prensa y atacó a las personas que pensaban distinto a él. Entonces ahí tenía unos vicios de dictador. Y aunque él llegó como una tercería, como una persona que iba a ponerle orden a esa violencia bipartidista, estaba aliado con unas élites políticas, entonces tampoco estaba como independiente del pensamiento tradicional, que a la larga, vamos a ver más adelante, se ve reflejado en el hecho de que ya no lo querían porque el man quería discúlpeme la expresión, el tipo quería figurar como él, hacerse, mandar 4 años más, y las mismas élites que lo apoyaron no vieron como algo sano que se les perdiera ese poder en manos de una persona que no pertenecía propiamente a su estructura de poder. Es decir, estaban pensando que Gustavo Rojas Pinilla les iba a correr la butaca, que iba a obtener tanto poder que los iba a sacar a ellos del juego más adelante. Por eso fue que organizaron un paro nacional y convencieron a los militares para que no lo apoyaran, y eso llevó al derrocamiento o al final de su dictadura o de su régimen, ¿no? Con Gustavo Rojas Pinilla se puso término a la primera etapa de esta violencia, al llegarse a una tregua con las guerrillas liberales. Claro, ya las guerrillas liberales lo veían como alguien cercano a él, que entendía su ideología. Entonces sí se pudieron sentar a negociar con él y se llegó a una tregua con estas guerrillas. Pero la violencia partidista dio paso a la represión dictatorial, que incluyó la censura de la prensa y el bloqueo a toda forma de oposición, como lo he mencionado. Inmediatamente después del golpe de Gustavo Rojas Pinilla, en 1953, se buscó entonces un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales, garantizándoles una amnistía parcial. Amnistía significa que los delitos que ellos habían cometido se les iban a perdonar, ¿verdad? Hay dos figuras dentro de la justicia transicional, la amnistía y el indulto. Creo que lo he comentado en clase presencial, y es que se les perdona el delito y, por lo tanto, todas las consecuencias penales que derivan de la comisión del delito, y también se les olvida ese delito, no aparece como antecedentes por haber cometido ese delito. Entonces, se les otorgó una amnistía parcial a estos grupos guerrilleros, lo cual es completamente acorde o coherente con los procesos de paz, con los procesos de negociación con grupos ilegales, armados ilegales. La mayoría de estos líderes se acogió a los términos de esta amnistía y se desmovilizó entre agosto y octubre del 53, desactivando la aguda situación de violencia. Entonces aquí vemos un antecedente muy grande, muy fuerte de desmovilización, de diálogo de paz, de confianza que genera un gobierno hacia una guerrilla, en este caso liberal. Y hay un proceso de desmovilización, de entrega de armas, de salida de esas estructuras que se estaban organizando. Pero pasó algo. Y ustedes ahora pensarán si lo mismo estará pasando en Colombia. El asesinato de varios de estos jefes liberales amnistiados, o sea, los que se acogieron a este recurso de la amnistía por parte del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla,
el asesinato de varios de estos jefes liberales y el incumplimiento de las promesas oficiales contribuyó a que muchas de las cuadrillas subversivas liberales se rearmaran. Esto coincide con lo que está pasando después de 2016. Sabemos que en 2016 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de la FARC. Pero años antes, con el gobierno de Belisario Betancur y con el gobierno de Virgilio Barco, también se hicieron unos acuerdos de paz, también hubo desmovilizaciones. Y en todos los casos hubo un incumplimiento de las promesas oficiales. Y ha habido asesinato de jefes y de miembros de esos partidos, o digamos, de esos grupos que se desmovilizaron. Lo vimos en clase con el caso de la Unión Patriótica. Lo estamos viendo en la actualidad con integrantes de la FARC que han sido asesinados y con líderes sociales que no habiendo pertenecido a la FARC ni comulgando con la ideología de la FARC, por el mero hecho de ser líderes sociales, están siendo asesinados. Y eso destruye la confianza que puede tener cualquier grupo armado ilegal en un proceso de negociación con el Estado. O sea, no se van a sentar a negociar más, porque saben que la historia les está diciendo, miren, desde 1953, que si se desmovilizan, van a ser asesinados. O sea, es una historia de incumplimiento de promesas, un incumplimiento de lo pactado y un afán por destruir a como sea, a como dé lugar, cualquier pensamiento que no se ciña al pensamiento político tradicional. Y en eso tiene una gran responsabilidad no solamente el gobierno, sino gobiernos como el de los Estados Unidos, que siguen promoviendo la discriminación y el exterminio de grupos armados, disculpe, de un pensamiento político distinto al que ellos quieren que se instaure en Colombia. ¿Qué sucedió entonces con estas personas? Al ver que las estaban asesinando, se volvieron a armar y volvieron a combatir contra el gobierno. Dice aquí el autor que si bien esta segunda insurgencia estaba dirigida claramente contra el Estado y ya no tenía móviles partidistas. ¿Por qué? Porque se había identificado que quien los estaba asesinando era el mismo Estado. Bueno, y cayó Rojas Pinilla en 1957. La dirigencia de los partidos tradicionales promovió con las masas un paro nacional en el 57 y sin el apoyo del ejército él sucumbió. Posterior entonces a 1957 y a 1958 se da inicio al Frente Nacional. Rápidamente, el Frente Nacional pues fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores que tuvo vigencia en Colombia entre 1958 y 1974. 16 años, 4 años de gobierno, entonces fueron 4 gobiernos. Decimos que hay una alternancia de la presidencia durante esos 4 periodos de 4 años, para un total de 16 años. ¿Cómo se dio esa alternancia? Un presidente liberal, un presidente conservador, un presidente liberal y un presidente conservador. Aquí vemos a Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero. Sí, señor. Familia de Andrés Pastrana. Sí, señor. Familia de Germán Vargas Lleras. También este señor. Las mismas clases políticas. Cuando se habla de alternancia, entonces, primero tú, luego yo, luego tú y luego yo, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí, primero liberales, luego conservadores, liberales y conservadores. Se distribuían los ministerios y la burocracia, es decir, todos los puestos o cargos públicos en las 3 ramas del poder. Entonces ellos escogían a los jueces, rama judicial, escogían a los congresistas, rama legislativa, y escogían a los ministros y a los directores de las agencias de esa época, de las oficinas de gobierno de esa época, rama ejecutiva. Se presentaba un candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista. Liberales y conservadores se ponían de acuerdo en cuál iba a ser el candidato. Entonces, si iba a gobernar entre 1958 y 1962, un liberal, tanto liberales como conservadores decían, va a ganar el liberal y solo presentes un liberal. Se presentaba un solo candidato y todo el mundo votaba por él. Entonces decimos que tenemos una democracia electoral muy robusta y resulta que es un amañamiento, porque ellos se habían puesto de acuerdo en quién iba a ser el candidato, ¿cierto? Ya, eso estaba escogido. Entonces era una pantomima de elección. Y por último, había una distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta el año 68. Entonces, aquí vemos estos flamantes señores muy contentos porque se firmó ese acuerdo. Parece que este Virgilio Barco estaba jovencito, ya murió, fue presidente liberal, pero no
del Frente Nacional, creo que es él, vemos a estos señores, todos de las élites políticas colombianas, muy contentos porque el país es de ellos. A la fuerza o en la política, pero es de ellos. Y aquí entonces están estos 4 señores que se alternaron el poder. Esa es la democracia que nosotros tenemos, los antecedentes de democracia, distribuyéndonos el poder y excluyendo cualquier fuerza política que piense distinto a nosotros. Bueno, estas diapositivas, les recuerdo, se las voy a enviar. En la última parte aparece entonces la actividad que ustedes van a desarrollar para esta semana. ¿Qué van a responder de acuerdo con esta clase y con pesquisas que ustedes hagan en internet? Primero, ¿qué es el bipartidismo? Para ello no se van a exceder de 5 líneas. Profe, que tengo 6 o 7 líneas, sí, hasta allí. Si quieren una y en una línea expresan muy bien lo que es el bipartidismo, no hay ningún problema, pero traten de no echar carretas. Ustedes saben que a mí me gustan las cosas muy concretas. Lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Cuando ya tengamos, digamos, con mayores competencias para la escritura, entonces ya se colocan unas respuestas más largas, pero por el momento, en mi caso, me basta con 5 líneas, con un concepto de qué es el bipartidismo. La segunda pregunta que van a responder es, ¿qué es la exclusión política? En esta clase, pues yo he tocado el tema, pero ustedes van a dar un concepto que también pueden bajar a internet citando la fuente. Máximo 5 líneas. ¿Qué entienden ustedes por exclusión política? Ojo, no quisiera como un concepto de rincón del vago, ¿verdad? Sino básicamente, con sus propias palabras, ustedes puedan expresar qué es bipartidismo y qué es exclusión política de manera muy breve. Y si tienen alguna cita que hacer, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero esa cita debe ser corta para que quepan las 5 líneas, 6 o 7, no más. Y esta un poquito más larga, pero no tanto. ¿Contribuyó el bipartidismo o la exclusión política al origen de la violencia en Colombia? ¿Por qué? Entonces la respuesta es sí. Obviamente ya queda claro que sí contribuyó a la exclusión política, pero ¿cómo o por qué más bien contribuyó a esa violencia política? En clases pues vimos que había 3 grandes causas para el origen del conflicto armado, 3 grandes causas del conflicto armado interno en Colombia, que era la exclusión política, la concentración de la tierra y la ausencia del Estado. Entonces, aquí ustedes, basándose en esta clase, en lo que hemos visto en las clases presenciales o en cualquier documento fidedigno que encuentren en internet, pueden responder en 10 líneas por qué contribuyó el bipartidismo o la exclusión política al origen de la violencia en Colombia. Bueno, este trabajo es individual. Van a enviar estas 3 respuestas a mi correo que aparece aquí. Solo aquellos estudiantes que no posean acceso a internet podrán enviarlo al WhatsApp del docente, cuyo número aparece aquí, no al grupo de WhatsApp del grupo. O sea, disculpen, no al grupo de WhatsApp del curso, porque se satura. Yo me vuelvo loco mirando quién envió qué cosa, ¿verdad? Y yo no estoy todo el tiempo pendiente del WhatsApp. Pero si ustedes lo pueden enviar al correo electrónico, les agradecería que lo enviaran al correo electrónico. Ya saben cómo deben hacerlo, con el nombre que les doy aquí, ¿no? El documento debe ser enviado en Word para yo poder hacer la corrección, ¿cierto? Y debe ser nombrado con, ¿cómo le van a colocar el nombre al archivo? Actividad número 2, disculpen, aquí me equivoqué, democracia y derechos humanos no es problemas colombianos, listo. Actividad número 2, problemas colombianos y el nombre de ustedes. Actividad número 2, problemas colombianos, fulanito o fulanita de tal. ¿Cuándo van a entregar esto? El domingo 29 de marzo a las 6 de la tarde. Hasta ese día tienen plazo. Entonces les quedan 2 días y medio, sábado, domingo, viernes y la tarde de hoy, 3 días y medio, suficiente. Entonces, solo para aquellos que no tengan acceso a internet, me lo comuniquen, me dicen, profe, se los voy a enviar a su WhatsApp. Los demás al correo electrónico. Cualquier duda o inquietud me la hacen llegar al WhatsApp personal si consideran que es algo muy propio de ustedes, pero si consideran que es algo importante para todo el grupo, lo hacen llegar al grupo de WhatsApp que voy a crear enseguida. Muchísimas gracias por su atención. Les mando a cada uno y a cada una un abrazo y espero de verdad que puedan aprovechar este tiempo y no afanarse porque estamos en cuarentena. Es más, les recuerdo seguir las instrucciones que nos han dado para mantenernos a salvo del coronavirus. Que nadie se contagie ni contagie a los demás. Que pasen muy bien. Hasta pronto.